Desde la antigüedad, la uva y el vino han sido componentes esenciales de nuestra cultura mediterránea, tanto por su carácter nutricional como por su trascendencia social y comercial. Todos los pueblos, sin distinción, han mantenido viva esta tradición vitivinícola a lo largo del tiempo, lo que ha posibilitado tanto una evolución en su cultivo como la paulatina tecnificación de todos los procesos de elaboración de la vendimia, mejorando considerablemente las diferentes tareas de producción, con la incorporación de avances tecnológicos que han modificado sustancialmente la actividad laboral dentro de las bodegas andaluzas, así como las condiciones en que se realiza este trabajo. Aunque esta modernización ha posibilitado una reducción en la accidentalidad laboral del sector, es necesario seguir avanzando en esta línea de mejora, de manera que se afiancen los hábitos y las actitudes positivas en materia de prevención y protección, lo que garantizará un mayor nivel de seguridad y salud en todos los puestos de trabajo. Análisis de riesgos y medidas de prevención y protección. Para facilitar este objetivo, es fundamental identificar los riesgos a los que se puede estar expuesto en las diferentes tareas, las condiciones de trabajo en que se vienen realizando y las medidas de prevención y protección que deben adoptarse. Para ello, vamos a seguir el recorrido natural del proceso de elaboración del vino, desde que la uva llega a la bodega hasta que queda embotellado y listo para su expedición y consumo. Recepción de la uva. Una vez vendimiada, la uva es transportada hasta la bodega, donde se procede al pesado y toma de muestras, ayudándose para esto último de un brazo hidráulico dotado con una sonda con objeto de conocer su calidad y grado. Esta operación apenas presenta riesgos para operarios y conductores, siempre que se realice de una manera metódica y ordenada, siendo recomendable que se respete el turno y se organice el tráfico de vehículos, remolques y tractores para evitar el riesgo de aglomeraciones. Tolva de recepción. Situada generalmente en el exterior de las bodegas, la tolva de recepción tiene por objeto recibir la descarga de los remolques, con el fin de abastecer y regular la entrada de la uva a las desgranadoras. Esta función se realiza mediante un tornillo sin fin de gran diámetro que gira muy lentamente para que la uva no resulte maltratada. El peligro que supone esta tarea para los operarios que efectúen el trabajo de descarga cerca de los fosos puede ser muy alto si no se extrema la seguridad, debido principalmente a las aspas del tornillo que giran al descubierto, por lo que resultará obligatorio el uso de arnés de seguridad con sistemas de sujeción. Antes de cada descarga, se pondrá especial atención en la retirada de los toldos, ya que pueden ocasionar graves incidentes si se sueltan de manera inesperada. La tolva deberá estar protegida por barandillas perimetrales que delimiten el acceso al foso, y dentro del mismo dispondrá de barras metálicas de seguridad entrecruzadas sobre el tornillo sin fin. Estas protecciones pueden adoptar distintas formas según cada modelo de tolva, siendo recomendable ir adaptándolas hacia un sistema de protección integral colectiva, como se presenta en las tolvas más modernas, donde el espacio de trabajo resulta mucho más seguro. En todos los casos, en lugares accesibles y visiblemente señalizados, se situarán botones de parada de emergencia que detendrán automáticamente el tornillo sin fin cuando sean pulsados. Como norma de seguridad,
Cuando se vayan a realizar las tareas de mantenimiento o limpieza, deberá detenerse completamente la tolva antes de cualquier intervención sobre la misma. Desgranadora. El tornillo de la tolva alimenta a la desgranadora o moledora de uva, donde los granos se rompen para que pueda salir el mosto de la pulpa. El riesgo de atrapamiento con los órganos móviles de estas máquinas deberá estar claramente señalizado, y los operarios encargados de regular el flujo a la misma usarán obligatoriamente protecciones auditivas debido al ruido continuo que suele generar el movimiento de sus rodillos. Bomba de vendimia. Una vez roto el grano, mediante la bomba de vendimia se envían los racimos enteros a la prensa para su escurrido y estrujado, con objeto de aprovechar al máximo el rendimiento de la uva. El principal riesgo que puede aparecer en esta operación se produce por causa del atasco o limpieza de la bomba, ya que obliga a la manipulación entre sus órganos móviles. Cuando esto sucede y ante cualquier intervención, deberá asegurarse su total desconexión desde el cuadro de mandos, con objeto de evitar su puesta en marcha de manera accidental durante el proceso de desatasco de la misma. La bomba seguirá desconectada mientras se realiza su limpieza, y solo se reanudará la marcha cuando todos sus órganos móviles hayan quedado despejados y completamente resguardados. Prensado y estrujado. La masa de uva desgranada pasa a la prensa y estrujado, donde se obtendrán distintas calidades de mosto. Este proceso suele generar una fuente constante de ruido, por lo que los operarios encargados de controlar la operación deberán usar protectores auditivos. Las prensas estarán provistas de barandillas protectoras para impedir la posibilidad de caída al interior de la maquinaria y de rejillas que resguarden el acceso a sus órganos móviles. Las salidas para la evacuación de los ollejos estarán delimitadas por barandillas perimetrales de seguridad con rodapié, al objeto de impedir el acceso a los canales que conducen los desechos del prensado fuera de la bodega. Por las características de esta tarea, suelen producirse derramamientos o fugas de mosto que pueden generar superficies resbaladizas en sus inmediaciones. Por este motivo, se deberá señalizar adecuadamente tal circunstancia con el fin de prevenir los riesgos de resbalones y caídas y proceder a su limpieza lo antes que sea posible. Encubado en depósito. Los mostos obtenidos del estrujado deben trasegarse a depósitos o cubas de fermentación, para lo que suelen utilizarse bombas dotadas de un rotor elíptico. Estas bombas de trasiego deberán tener cubiertos todos sus órganos móviles y sus conexiones y circuitos eléctricos protegidos contra la humedad. Mediante mangueras móviles de gran diámetro, se conectan las bombas de trasiego con las bocas de los depósitos, pudiendo alcanzar diferente longitud según las distancias que se necesiten cubrir. El empleo de estas mangueras deberá ser realizado únicamente por los trasegadores, que estarán formados y cualificados adecuadamente, ya que su manejo puede conllevar riesgos por sobreesfuerzos o lesiones si no se manipulan con destreza, o bien porque se acarreen de una manera inapropiada. Siendo recomendable el trabajo en equipo o contar al menos con la ayuda de un segundo operario para facilitar las cargas y traslados. Las mangueras deberán disponerse de una manera meticulosa y ordenada, ya que de lo contrario pueden convertirse en peligrosos obstáculos causantes de tropezones y caídas.
Los trasegadores utilizarán siempre los equipos de protección individual adecuados a las condiciones del trabajo que realicen en cada momento, siendo obligatorio el uso de calzado de seguridad con suela antideslizante para moverse por la bodega. Cuando resulte necesario acceder a la parte superior de los depósitos, se facilitará el acceso mediante escaleras seguras y fijadas a superficies o a estructuras sólidas. Si los depósitos se encuentran en el exterior, antes de proceder al ascenso, se facilitará al operario arnés de seguridad, cuyo uso es obligatorio. El acceso se realizará mediante escalones seguros que podrán estar fijados a la estructura del propio depósito. Y tanto escalones como pasillos y pasarelas elevadas dispondrán de suelo antideslizante y barandillas con barra intermedia y rodapié para prevenir tanto caídas de operarios como de objetos que pudieran afectar a otras personas en niveles inferiores. Antes de realizar cualquier trabajo próximo a la boca abierta de los depósitos, se fijará el arnés a un punto de anclaje sólido y seguro. Fermentación. En estos grandes depósitos se produce la fermentación necesaria para que el mosto se transforme en vino, debido a la modificación de los azúcares de la uva en alcohol etílico y anhídrido carbónico, lo que genera la ebullición, el burbujeo y el aroma característico de las cubas en este proceso. Este gas carbónico, o CO2, que se desprende de la fermentación y que se conoce en las bodegas como tufo, es el que origina uno de los riesgos más característicos de este sector productivo. El gas carbónico se concentra principalmente en los depósitos de fermentación y en las zonas bajas de las naves de vinificación, debido a que es 1,5 veces más pesado que el aire, aunque también puede acumularse en otros rincones que no estén bien ventilados. La pérdida de conocimiento por asfixia en estas atmósferas viciadas puede producirse en menos de 90 segundos, y unos 3 minutos más tarde, el cerebro suele sufrir una lesión irreversible que resulta mortal. Para prevenir este riesgo, las zonas de fermentación deben estar ventiladas mediante ventilación natural y forzada, y además disponer de equipos detectores con doble alarma, sonora y visual, que avisen de concentraciones peligrosas de este gas y pongan en marcha extractores de accionamiento automático. Aunque tradicionalmente Andalucía se ha caracterizado por la producción de una gran variedad de vinos blancos, algunas bodegas han introducido la elaboración de tintos jóvenes y crianzas que paulatinamente van ganando reconocimiento y prestigio en los mercados. Si bien desde un punto de vista preventivo, la elaboración de estos vinos tintos presupone las mismas medidas de prevención y seguridad en todas aquellas tareas que le son comunes con los blancos, la vinificación de la uva tinta introduce algunas operaciones específicas. Despalillado y estrujado. Tras la recepción en la tolva, la uva tinta pasa a la despalilladora. Esta máquina separa los granos de la uva de los escobajos o raspones y realiza el estrujado para romper el ollejo de la uva de manera que libere su jugo. Aunque este proceso está automatizado, a la salida de la despalilladora se suele disponer de una cinta transportadora para la evacuación de los raspones, lo que puede entrañar riesgo de golpes o atrapamiento con los órganos móviles que permanezcan al descubierto. Para prevenir este riesgo, la cinta transportadora incorporará dispositivos de seguridad que garanticen su parada automática en caso de contacto accidental, siendo necesario comprobar regularmente su correcto funcionamiento. En este proceso, y a criterio del etnólogo, puede añadirse al mosto obtenido
anhídrido sulfuroso, que realizará, según su disolución, funciones antioxidantes, antisépticas o depuradoras del color. Siempre que se manipule este producto químico, deberá hacerse con mucha precaución y realizarse en lugares bien ventilados, estando los operarios obligados a protegerse adecuadamente con guantes, gafas y mascarillas autofiltrantes. Durante el despalillado quedan restos de granos esparcidos por el suelo, que si se pisan pueden formar superficies resbaladizas en sus inmediaciones. Antes de proceder a su limpieza, se deberá comprobar que la maquinaria está completamente parada y desconectada de su fuente de energía, siendo recomendable, como norma general para toda la bodega, disponer en el suelo de canales de evacuación para sólidos y líquidos convenientemente protegidos mediante rejillas. Incubado en depósito. El mosto, la uva y los ollejos tintos que aportan su color, aroma y taninos característicos son enviados a los depósitos de fermentación, bien mediante bombeo o bien por gravedad, si el diseño de la bodega así lo permite. Las escaleras, pasillos y pasarelas que permitan el acceso a los depósitos de fermentación en las bodegas de estructura vertical dispondrán de suelo antideslizante y barandillas, que estarán protegidas por barras intermedias y rodapiés. En algunas ocasiones, el trasegador puede necesitar manipular mangueras dispuestas a cierta altura, para lo cual se valdrá de escaleras del tamaño suficiente que le permitan alcanzar con comodidad el punto de operación. Los peldaños y superficies de apoyo de estas escaleras deberán ser planos, resistentes y antideslizantes, y el contacto con el suelo se realizará mediante zapatas antiderrapantes. Es imprescindible que en todas las operaciones en altura se cuente con la asistencia de un segundo operario que asegure la estabilidad y facilite o retire las herramientas utilizadas. Descube, extracción de orujos y prensado. Una vez fermentado el vino tinto, se procede al descube o vaciado del depósito con objeto de separar la masa líquida o mosto vino de la parte sólida compuesta por los orujos, que deberá extraerse de su interior para proceder a su prensado. Para el transporte de la masa de orujos hasta la prensa, suelen emplearse sistemas de transporte de cintas, bombas de vendimia, como ya hemos visto en los vinos blancos, o carretillas elevadoras. Cuando se utilicen estas últimas, serán conducidas y manejadas únicamente por personal autorizado para ello. Estas carretillas deben disponer de cinturón de seguridad, cuyo uso es obligatorio, y estarán dotadas de cabina o pórtico resistente para proteger al conductor frente a la caída de la carga o al vuelco del vehículo. También dispondrá de señalizadores, uno visual rotatorio para anunciar su presencia y otro acústico para avisar de su circulación marcha atrás. La manipulación de cargas no deberá sobrepasar nunca la capacidad máxima permitida para la carretilla, debiendo realizar sus desplazamientos con el peso siempre en la zona baja de la horquilla, a unos 15 centímetros del suelo. Todos los operarios encargados, tanto de la embocadura de los orujos como del control de la prensa, así como para los que efectúen el trabajo del descube, deberán calzar botas de seguridad con suela antideslizante para protegerse de salpicaduras, restos de líquidos y humedad que pueden ocasionarse en el desarrollo de esta operación. Como norma de higiene y seguridad, es recomendable realizar la limpieza de restos y líquidos que puedan haberse derramado durante este proceso con el fin de evitar superficies resbaladizas y focos de suciedad o fermentación.
Limpieza manual de depósitos. Si en la bodega existieran depósitos que requieran la limpieza manual de los mismos, antes de cualquier intervención, se procederá a airearlos durante el tiempo suficiente, creando para ello una corriente de aire que elimine la presencia de CO2 de su interior. Con el depósito bien ventilado y libre de tufo, se procederá a asegurar la estabilidad de la escalera, que dispondrá de zapatas antiderrapantes. Será obligatorio el uso de arnés de seguridad para los operarios que accedan al interior, tanto para su protección frente a una caída accidental como para facilitar una evacuación de emergencia. La limpieza de estos depósitos debe realizarse en equipo, de manera que el operario que quede en el exterior permanezca atento y vigilante por si fuera preciso el rescate ante la más mínima señal de peligro. Laboratorio. Una parte fundamental en la elaboración del vino reside en las labores que se efectúan en el laboratorio, donde se realiza su seguimiento y análisis, verificando su evolución a lo largo de los distintos procesos y controlando todos los factores que pueden incidir en su calidad final. El orden y la limpieza son fundamentales dentro del laboratorio, así como el conocimiento de las fichas de seguridad y recomendaciones para el uso de los distintos productos químicos, de manera que se asegure la compatibilidad entre ellos. Siendo obligatorio el uso de guantes y mascarillas adecuadas cuando se manejan aquellos que pudieran ser irritantes. Se pondrá especial cuidado en la manipulación de los utensilios de vidrio, desechando todos aquellos deteriorados o en mal estado. La instalación eléctrica estará acorde con la normativa vigente y se evitarán los empalmes y enchufes que no presenten una conexión segura, al objeto de evitar chispazos que puedan dar origen a incendios o explosiones. Además, el personal del laboratorio deberá disponer de calzado de seguridad con suela antideslizante para todos los desplazamientos que deban realizar por el interior de la bodega. Trasiegos en zona de barricas. Los vinos de solera o de crianza se disponen en barricas o botas superpuestas con objeto de mejorar sus características organolépticas. En estas naves de barricas se realizan fundamentalmente dos tareas: el apilado en fila de las mismas y el trasiego del vino, que recibe el nombre de saca o rocío, según se trate de su extracción o rellenado. Aunque para el apilado de barricas se sigue utilizando la tradicional barra de uñas y los tacos de madera para ir sustentándolas unas sobre otras, resultará necesario el uso de ayudas mecánicas con objeto de reducir sobreesfuerzos debidos a la carga que supone el peso de las botas, sobre todo cuando se va ganando en altura. Otra característica debida a la disposición de las barricas es que la mayoría de las bocas de las botas no resultan accesibles desde el suelo, por lo que se hace necesario alcanzarlas mediante escaleras, andamios o preferiblemente plataformas móviles, que dispongan de superficies de apoyo resistentes, seguras y con suelo antideslizante. En los trasiegos, además de aplicar todas las normas de prevención y seguridad que ya se han descrito, deberá tenerse en cuenta que en estas naves pueden producirse concentraciones de vapores inflamables, por lo que todos los contactos eléctricos, tanto de las bombas, motores y lámparas de iluminación, dispondrán de protecciones antideflagrantes, quedando prohibido expresamente el uso de teléfono móvil, siendo recomendable garantizar en todo momento la buena ventilación de estos espacios. Embotellado. La operación de embotellado suele estar automatizada y los distintos procesos que se desarrollan,
llenado, encorchado, encapsulado y etiquetado, ordenados en serie, de manera que los operarios se limiten a controlar su correcto funcionamiento, retirando botellas que presenten defectos o poniendo en posición adecuada aquellas que produzcan atascos. Tanto para la alimentación manual de las botellas como durante toda su manipulación, deberán utilizarse guantes apropiados que protejan las manos de roces, pinchazos con filos cortantes o cortes con superficies y zonas punzantes. Como en el resto de tareas, la maquinaria empleada estará equipada con dispositivos de protección para impedir el acceso a sus órganos móviles y dispondrá en lugar accesible y visiblemente señalizado de botón de parada de emergencia. Antes de proceder a cualquier intervención o limpieza, la cadena deberá estar completamente parada y desconectada de su fuente de energía. Por las características de este proceso, la zona de embotellado suele presentar un alto nivel de ruido, que puede sobrepasar el nivel sonoro recomendado. Por este motivo, y aunque la maquinaria pueda estar aislada mediante paneles transparentes con objeto de reducir el impacto sonoro, resultará obligatorio utilizar protectores auditivos y realizar sistemáticamente mediciones para su control, haciéndose necesario, además, establecer reconocimientos médicos de carácter periódico a través del Servicio de Vigilancia de la Salud de todos los trabajadores que puedan estar expuestos regularmente a estos niveles de ruido. Embalaje y paletizado. Al final de la cadena de embotellado, se procede a la tarea de embalaje y paletizado, que suele estar automatizada, aunque en ocasiones puede realizarse manualmente. Cuando esto suceda, se deberá organizar el trabajo desde el punto de vista ergonómico, que contemple las dimensiones, distancias, alturas y movimientos que influyen en su realización, de manera que se puedan minimizar los riesgos por causa de fatiga o sobreesfuerzos, siendo recomendable permitir pequeñas pausas que alivien los movimientos repetitivos que puedan producirse. Cuando resulte necesario efectuar manualmente ciertas cargas, deberá hacerse uso de los medios mecánicos apropiados que permitan disminuir los esfuerzos propios de su levantamiento. Almacenaje. El orden y la limpieza en el almacén resultan imprescindibles, debiendo señalizar las vías de acceso a cada zona y evitando dejar objetos en lugares de paso que pudieran obstaculizar la trayectoria de las cargas. Los suelos estarán limpios, eliminando cualquier líquido o superficie que pudiera resultar resbaladiza. Las normas básicas de seguridad en el almacén son las mismas que ya se han descrito en la bodega, al igual que las recomendaciones para uso de carretillas y para los equipos de protección individual para los operarios encargados de este trabajo. En todo este trayecto, desde la recepción de la uva hasta que el vino ha quedado almacenado y listo para su consumo, hemos podido apreciar cómo el desarrollo eficaz de todas las tareas productivas que se realizan dentro de las bodegas deberán estar íntimamente relacionadas con una adecuada gestión de la prevención y seguridad orientada a la reducción de los riesgos laborales. Sirviéndonos, pues, de estas pautas como guías básicas al amparo de la ley y promoviendo la participación activa tanto de las empresas como de los trabajadores y trabajadoras en la puesta en práctica de las actitudes necesarias para afianzar los hábitos preventivos, conseguiremos entre todos hacer de las bodegas andaluzas un espacio laboral más seguro. Mejorando las condiciones del trabajo en beneficio de la salud, todos saldremos ganando.